Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a todos los que se van sumando a otro capítulo de Entre Mates y Ovinos. Hoy vamos a charlar en profundidad, va a ser una charla bastante técnica, me parece. Ya les voy avisando que se va por ese camino esta charla. Y ya veo algunos corridelistas. Gregory, bienvenido. María Gabriela, bienvenida. Marcelo, bienvenido. A todos los que se van sumando, gracias por sumarse, por unirse a esta charla. Joaquín, ahí está, bienvenido. Y ya de a poquito vamos a estar conversando un poquito con Mauricio Álvarez, que ya lo tengo en línea, así que lo vamos a incorporar. Estamos. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Javier? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Dónde estás ahora, en estos momentos? Pará, estoy en mi casa. No sé por qué no me puedo ver, pero estoy en casa. Bueno, ahora en breve, seguro que en instantes ya aparece tu imagen. De a poquito va sumándose. Eso sería Río Negro, Neuquén. Esto es Río Negro. Yo estoy en Río Negro, Viedma, la ex futura capital de Alfonsín. Ah, pero mirá. Claro, buen detalle. Buen detalle. Me parece que está Maxi González por ahí de Uruguay. Me parece que es él, sí. De Uruguay lo saludo porque también, o sea, estuvo haciendo incorporaciones o estuvo intentando incorporar genética hace unos días Hampshire. Tema aparte que justo saludó y no lo tenía identificado por el nombre. En Viedma, ¿cómo está el clima por allá hoy? Bien, hoy, digamos, estamos, a ver, en relación, por ejemplo, con el tema que más nos preocupa a todos, que es el tema del COVID. Estuvimos 5 meses sin ningún caso, la verdad que muy bien, y hace aproximadamente unos 20 días empezamos con algunos casos y si bien la situación parecería que está controlada, bueno, todavía tenemos circulación en niveles bajos, pero hay circulación en la comunidad. Así que bueno, estamos con todas las precauciones del caso, ¿no? Manteniendo distancia ¿Se sabe, social, lo que se puede. sí. ¿Se sabe cómo llegaron estos casos? ¿Cómo se fueron? Sí, O sea, ¿cómo ingresaron? sí, aparentemente hubo un evento no autorizado en una Mm. localidad cercana, un festejo familiar, y desde ese lugar se contagiaron personas de Viedma, Patagones, San Antonio, desde varias personas que viajaron ahí terminaron contagiadas y fueron de alguna manera ahí se iniciaron los casos en estas ciudades que estamos todos un poco cerca. No te puedo creer. Sí. No te puedo creer. Bueno, no nos vamos a extender por ese lado porque la verdad que más de uno saldría a cogotar a otros, por decirlo de una forma sutil. Exactamente. Te consulto, te pregunto, ¿tus hijos, edades? ¿Padre de dos? Padre de dos, la nena se llama Abril, tiene 18 años, nena, 18 añitos, Ya y padeciste la Juan primera parte de Augusto. la adolescencia. Exactamente. Y Juan Augusto tiene 15 años, así que padre de dos adolescentes, ¿no? Caramba, caramba. Más de uno, yo no tengo sobrinos nada más, y la nena ya la empezamos a padecer con tres, imagínate, así que ya la parte más difícil ya la atravesaste, pero todavía te queda con tu hijo, con el menor, con el de 15. Seguro. Mauricio, surf, me pasaste, y esto lo cuento, me pasaste fotos, dijiste, vi fotos que compartías de algunas personas que estaban en alguna otra ocasión de la vida normal, no solamente con animales o en el laboratorio. ¿Dónde surfeaste? Acá en Viedma, acá hay una comunidad importante de surfers. Es Ujú. un deporte que descubrí hace muy poquito tiempo, hace un año y medio, una cosa así. Siempre me gustó, lo miré de cerca y bueno, hace un año y medio empecé a tomar algunas clases con un conocido, con un amigo de acá, que es como el gurú del surf, Galdi. Le mando un saludo si está viendo, Galdi Maestro. Y la verdad es que es un camino de ida, realmente es un camino de ida. Bueno, nada, me Bien. encanta, disfruto mucho estar en el agua, me desenchufo mucho, la paso muy bien. Ujú. ¿Cómo es el agua de fría allá?
Pregunto porque ignoro, sinceramente, no lo sé. Mirá, vos sabés que no es un agua tan fría, ¿eh? Que no, Ujú. digamos, yo digamos, tengo un traje normal de invierno de 4 a 3 y me meto hasta junio, me puedo meter sin problemas y hay gente que se mete todo el año sin problemas. Estamos cerquita de las grutas, no tenemos el agua cálida que tiene el Golfo, San Matías, pero bueno, estamos ahí en una situación intermedia y yo te diría similar a la que puede haber en Mar del Plata, una cosa así, sin problema. Ujú. Bien, bien. Bueno, no te voy a preguntar de animales marinos porque ya ahí sería ya irnos por otra rama. Vamos por los animales en pie. Te presento oficialmente, ahora sí vamos a presentarte. Ingeniero zootecnista Mauricio Álvarez, tiene un doctorado, un PhD como se lo conoce, en producción animal. Ha sido director de la estación experimental Valle Inferior de INTA y, entre otras cosas, bueno, ahora se nos fue de pantalla un cachito, supongo que nos estará mostrando la tabla ahí. Y entre otras Dice que no. cosas, no, bueno, fue un cambio de cámara quizás ahí abajo a la derecha. Entre otras cosas, vamos a hablar de temas como genética, tipificación de carcasas, vamos a hablar un poquito de Corridel específicamente, vamos a ir un poquito por ese camino también. Un poquito de Provino tenemos que hablar, me gustaría que charlemos, toquemos un poquito ese tema, como para ir contagiando lo que significa para muchos, y de bienestar animal. Si no me equivoco, corregime si no es así, fuiste uno de los que estuvieron con todo lo que fue la redacción del Manual de Bienestar Animal que se presentó el año pasado entre la Mesa Bovina Nacional y el Ministerio de Agroindustria, de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿es así? Sí, la verdad es que ese fue un lindo trabajo que hicimos entre varios profesionales del INTA, del SENASA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y también del sector privado, ¿no? Eh, en el caso, viste, de las fibras naturales, especialmente la lana y otras fibras, tienen altas, tienen, digamos, demandas de sectores sociales que están muy preocupados por el bienestar de los animales. Y esas demandas son cada vez crecientes y parten bien del sector de los consumidores, ¿no? Entonces, me parece que estuvimos muy inteligentes y sensatos recogiendo esas demandas y que lo vio todo el sector, digo, lo vio la industria, lo vieron los productores, los organismos de gobierno, y pudimos de alguna manera traducir esas demandas en un protocolo, un manual de bienestar que las considera, pero también toma en cuenta la realidad productiva de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que tenemos es algo que es realmente aplicable. Bien. ¿Cómo fue ese primer paso cuando alguien levantó el tubo y dijo, che, hay que redactar este manual? Te pregunto la antesala. ¿Dónde surgió? ¿Cuándo se empezó a pergeniar, a empezar a masticar la idea hasta que se hizo realidad el proyecto y, bueno, obviamente se concretó? Mirá, era algo que se venía discutiendo bastante en la Mesa Bovina Nacional, pero, digamos, el sector que lo planteó, digamos, tal vez con más fuerza, fue la industria, la Federación Lanera Argentina, porque claramente lo están viendo cuando quieren comercializar los productos procesados del sector, ¿no? Y es lo que le están reclamando todos los compradores. Eh, Ahí, digamos, la gerencia de la FLA hizo un planteo, digamos, de lo que se viene en los próximos años, lo que están viendo en los mercados, y a partir de ahí se alinearon un poco los planetas para que nos pongamos todos a trabajar. Porque, digamos, acá tenemos que entender algunas cuestiones, ¿no? Primero, Sí. hay una cuestión ética detrás del bienestar animal, ¿no? Digamos, el hecho de que nosotros produzcamos con animales digamos, comer su carne o para usar su lana para elaborar productos textiles, no quiere decir que tengamos que hacer un tratamiento antiético ni hacerlo sufrir. Entonces hay una razón ética detrás del bienestar animal. Pero también hay una razón que tiene que ver con la preocupación de la sociedad. Y los sectores sociales que están preocupados por el bienestar de los animales, además, tienen en claro que eh, tienen que llevarle esa opinión a quien consume esos productos. Entonces, digamos, las campañas que realizan, por ejemplo, van enfocadas en las cadenas de ropa. Y cuando el que te compra, digamos, te dice, mira, ¿sabes qué? Si vos no me das esta garantía, yo no te compro más, y se acabó la discusión. Ahí ya no hay más, no hay más discusión, ¿no? Por ejemplo, las principales cadenas, varias de las principales cadenas de
de ropa del mundo no compran lana que venga de ovejas que sufren la operación de Mills. La operación de Mills es una operación media cruenta que se le hace a las ovejas en Australia, le sacan parte de la piel de la zona perivulvar, porque tienen muchos problemas con una mosca que es muy agresiva. Y las principales cadenas de ropa, por ejemplo, no están comprando prendas que sean confeccionadas con lana de ese tipo de animales, ¿no? Bien, ¿y cómo fue después, una vez que se plasmó, ya se armó y se fue divulgando, se le fue llevando el tema de empezar a certificar? Ese proceso de empezar a certificar, ¿cómo fue para ustedes y empezar a preparar? ¿Y quiénes son los que certifican? Te pregunto para orientarnos entre todos. Bueno, digamos, estamos en la primera etapa, ¿no? Entonces, la Ok. primera etapa fue porque había como distintos estándares, había distintas propuestas de certificación de bienestar animal. La primera etapa fue ponernos todos de acuerdo y decir, bueno, estos son los estándares argentinos, ¿no? Estos son todos los estándares, estos son los que tienen que cumplir los productores, los que tienen que cumplir los transportistas, los industriales, los contratistas, los prestadores de servicio, etcétera, ¿no? Eso es lo que logramos el año pasado con bastante trabajo, con aporte de, como te decía, de muchos compañeros de trabajo del INTA, del SENASA, del Ministerio, etcétera. Ahora justamente estamos en la etapa de pensar juntos cómo va a ser ese proceso de acreditación, de manera tal de que no se transforme en un proceso, digamos, tan engorroso que nadie lo pueda hacer, pero por otro lado tiene que ser lo suficientemente confiable para que quien te compra sienta que tiene las garantías de que vos justamente estás cumpliendo con esas normas de bienestar. Así que ahora estamos justamente transitando la etapa en la cual estamos discutiendo y pensando un procedimiento que sea razonable y aplicable a nuestro país. ¿Cuáles son para vos? O sea, es esos primeros pasos a la hora de ir encarando este camino. ¿Cuáles son los primeros que vos decís, esto lo tenemos que cumplir y esto es lo más difícil desde tu punto de vista? Mira, en el caso, viste, del bienestar animal, a veces se piensa que hay situaciones contrapuestas entre lo que es la producción y el bienestar, y es todo lo contrario. Sabemos claramente que cuando mejor estén los animales, mejor van a producir. Entonces, todas las técnicas de manejo que podamos implementar que mejoren el estado de los animales, y las conocemos casi todas, van a mejorar ese bienestar, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, sí, capacitar a todo el personal que va a estar a cargo del manejo de los animales en todos los niveles, desde los operarios de campo hasta quienes manejan el personal de campo, ¿no? A los transportistas, a los operarios de la industria. Todas las personas que tengan a cargo alguna responsabilidad con el manejo de los animales tienen que tener por lo menos los conocimientos mínimos de los estándares que tienen que respetar y de comportamiento de los animales para poder, digamos, manejarse con ellos, ¿no? Entonces, ese yo te diría que es como Ujú. el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Una fuerte campaña de capacitación, ¿no? Y a partir Ok. de ahí, no sé, por ahí, si se corta, por ahí se ve un poquito cortado. Y a Sí, se partir de entrecortó un ahí, cachito, pero ya estamos. bueno, y a partir de ahí, bueno, ahí dependiendo de si se trata de un productor, un contratista, un transportista, hay distintos aspectos que uno debe acreditar, ¿no? En el caso de los productores, digamos, todo lo que tiene que ver con el manejo, sobre todo en las etapas críticas de la esquila, los arreos, todas las operaciones estresantes que tienen que ver con el descole, la castración o las aplicaciones de tratamientos sanitarios, requieren de ciertas prácticas de manejo para no estresar a los animales, ¿no? Que son simples, ¿no? No es nada complicado, y en algún caso habrá que adaptar alguna instalación, ¿no? Para hacerlo, y eso probablemente requiera de una visita y una auditoría en terreno. Ujú. Eh, y, ¿Esos agentes serían agentes de INTA, de SENASA? ¿Quiénes serían, por ejemplo? ¿Quiénes estarían calificados? no lo tenemos definido, pero en principio Ok. serían personas que, habiendo transitado por una capacitación y un proceso de formación, puedan realizar esas acreditaciones. Digamos, como te digo, esto todo es muy preliminar, está en discusión, pero Sí. también es necesario que haya un organismo que represente todos los intereses sociales, ¿no? Entonces, también imaginamos que tiene que haber una suerte de consejo de garantía de bienestar ovino, donde haya representantes de los productores, de la industria, pero también del sector de los consumidores y de los organismos de gobierno que tienen competencia en la materia, ¿no? Como SENASA, el Ministerio.
Ujú. ¿Hay algún plazo fijado para dar, o sea, finalizada la etapa más importante y que se empiece a certificar o todavía estamos, o sea, en etapas flexibles? No, no, todavía estamos en proceso y digamos, yo creo que un buen resultado para este año, con todas las complicaciones que estamos teniendo, sería que logremos ponernos de acuerdo en una propuesta de proceso de acreditación entre todos los actores de la cadena, eh, y ojalá podamos hacer alguna prueba piloto, pero yo lo veo ya para el año que viene, eso, ¿no? Alguna prueba piloto de acreditación lo veo más factible para el año que viene. Pero esto es como todo, ¿no? Son cambios que implican, digamos, mucho consenso. Entonces, uno cuando trabaja en ese marco, vas como más despacito, pero cada pasito es más seguro. Por eso, digamos, no queremos apurarnos y queremos construir una propuesta que esté bien consensuada y compartida por todos. Ujú. Si comparás con, te digo, Australia y Nueva Zelanda o Gran Bretaña, Reino Unido, si querés, ¿cómo, cómo están desarrollados esos manuales y el que se desarrolló acá, si tienen alguna similitud, si se basaron en alguno, si están por encima de los estándares, ¿cómo sería? ¿A qué apuntaría el nacional? Mirá, sí, obviamente que revisamos y miramos lo que se está haciendo en los principales países que compiten con la Argentina y que son líderes en producción ovina. Miramos los estándares que tienen en Australia, Nueva Zelanda, en Uruguay. En Uruguay lo hizo una compañera de doctorado mío, Marcia del Campo. Este fue uno de los que elaboró el manual. Eh, y estamos en condiciones similares, inclusive yo te diría que en algunos casos en una situación más ventajosa, ¿no? Porque, por ejemplo, Australia tiene muchos problemas con esta operación que yo te mencionaba, la operación de Muse, que es una Claro. práctica que hacen en un área importante de Australia y que les cuesta mucho dejar de hacerla. E incluso en los manuales de bienestar que tienen ellos, en algunos la permiten, y eso es seriamente cuestionado por los consumidores. Nosotros somos libres de operación de Muse, no la practicamos, así que eso ya es una ventaja. Por otro lado, si nos comparás con, suponete, la situación europea, donde buena parte del año los animales están encerrados, están confinados, por ejemplo, también estamos en una situación ventajosa, porque los, los sistemas nuestros son pastoriles, los animales están en libertad, pueden desarrollar su comportamiento natural sin ningún problema, digamos, están en una situación más similar a lo que sería una suerte de herbivoría, si querés, salvaje, ¿no? Para decirlo, tal vez un ejemplo un poco burdo, pero digo, está en una situación mucho más natural. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos una oportunidad capitalizando, si capitalizamos esas ventajas, ¿no? Ujú. ¿Dónde ves los puntos más flojos? Donde se sabe de antemano que va a ser lo más difícil de implementar. No sé si te pregunto en el transporte, en las instalaciones, en los manejos que tienen algunos frigoríficos, la gente que trabaja en los campos. ¿Dónde ves ese punto más difícil? Mira, yo creo que tal vez lo más difícil es que pensemos en que los sistemas nuestros tienen que trabajar con una carga lo más ajustada posible, ¿no? Este, digamos, si nosotros logramos alinear lo que es la receptividad de los cuadros y de los campos, ¿no? Con la carga que realmente y efectivamente pueden tener, el resto de las cosas que tenemos que hacer no son tan complicadas, no son tan complicadas porque en general implican, digamos, buen trato animal, y en el peor de los casos alguna adecuación de las instalaciones, pero nada más, o sea, no hay nada que no podamos aplicar, ¿no? Un buen manejo, digamos, de la carga y del pastoreo, un plan, sí, hay que tener un plan, viste, para los casos de las contingencias, cuando tenés una sequía, cuando tenés una nevada, bueno, tenés que de alguna manera planificar y anticiparte un poco a eso, y lo mismo si en el caso de tener riesgo de predación, tenés que tener un plan de control, o si querés de mitigación de los problemas con predadores, y, y, y nada más, no hay mucho más misterio en eso, ¿no?
por lo menos dentro de lo que es tranqueras adentro. Después, en el caso del transporte, bueno, hay que tener precauciones en la carga, que los animales no se dañen, respetar los tiempos, digamos, de viaje, ¿no? Si los tiempos son prolongados hay que parar para que haya descansos y ese tipo de cosas. Pero en general, repito, no tiene grandes dificultades en la aplicación. Bien. Vos sabés que hace, creo que 3 4 años me tocó hacerle una entrevista, la verdad que no recuerdo el nombre ahora de la persona, que había propuesto un modelo de modificación en los camiones de transporte, principalmente para vacunos, pero también se puede implementar con ovinos, que tenía como unos, no me acuerdo cómo describirlo, pero era para evitar, viste, machucones en los animales que se golpeen y obviamente evitar pérdidas en la carne. O sea, porque cada golpe podía generar una pérdida en la carne después. ¿Hay alguna concepción por el estilo de justamente para modificaciones que tienen que ver quizás con las jaulas para trasladar a los animales que sea quizás una inversión para los jauleros, o sea, o para quienes se encargan del transporte, o esa parte todavía no está tanto vista ni siquiera? Cualquier cosa que vos puedas hacer para mejorar la condición de los animales durante el transporte, bienvenido sea, ¿no? Pero hay, digamos, como cosas previas que se pueden hacer para no perjudicarlos. Primero, no cargar animales enfermos con excesiva debilidad y demás. Y lo otro es, sobre todo, respetar la superficie mínima que tienen que tener los animales durante el transporte, ¿no? Y las horas de viaje, ¿no? Eso es lo fundamental. Nosotros tenemos distancias grandes para recorrer, pero de alguna manera en las regiones donde hay mayor cultura y tradición de producción ovina, donde es un negocio más relevante, yo creo que los transportistas de alguna manera han avanzado. Queda un camino grande para recorrer, pero me parece que lo principal es sobre todo trabajar en la capacitación del manejo, en la carga durante el transporte y la descarga. Ujú. Bien, te voy a cambiar de tema. Vamos a ir un poquito por el lado de la genética. Aprovecho, los Dale, saludo a Rafael Sabino, presidente de Corriel, que mandame un saludo a te manda Rafa. saludos. Seguramente han estado conversando con cierta frecuencia. Vamos al tema genética, provino, Corriel. ¿Cómo ves al Corriel y cómo estamos camino al Mundial 2022 en Perú? Al Congreso, perdón. Congreso Mundial en Perú 2022. Bien, mirá, Corriel es la raza que es la segunda raza en importancia en Argentina y la que aporta la mayor parte de la producción de carne ovina de nuestro país, ¿no? Y la verdad es que ya hace unos años iniciamos un programa de mejoramiento genético en el Corriel, sobre todo en la zona de la Patagonia Austral, muy interesante. Hoy tenemos más de 18 establecimientos. Te diría, las principales cabañas del país están todas incorporadas en la evaluación genética poblacional. Eh, y obviamente eso no nació, viste, ahí, ¿no? Había todo un trabajo previo que había hecho Joaquín Müller con varios cabañeros de ahí de la zona, dentro de los cuales, por ejemplo, estaba la estancia San Julio, de Alberto Paz, que fue la primera en empezar con evaluación genética, que nos permitió, digamos, tenían ese capital semilla de conocimiento, digamos, en gimnasia que nos permitió, sobre el cual nos pudimos montar y generar esta evaluación poblacional. Lo que hemos logrado es, sobre todo, empezar a discutir cuál es el destino de la raza, y empezamos un proceso de mejoramiento basado en medidas objetivas. En su momento, cuando empezamos a trabajar, la verdad es que la mayor preocupación era que un número importante de animales corrientes se estaban cruzando con merino, entonces estaba empezando a aparecer mucha dispersión en la ropa de los animales, en cuanto a terminación y demás, y se le pretendía poner énfasis en el proceso de selección, no solo en lo que es mejorar producción y calidad de lana, sino en todas las características carniceras. Entonces ahí lo que hicimos fue empezar a incorporar no solamente la medición del peso de la esquila, sino la medición del peso al destete, que hasta ese momento no se hacía, y las medidas ecográficas de profundidad de ojo de IFE y espesor de grasa dorsal. ¿Por qué? Porque porque por un lado se correlacionan con el rin del gancho y con la conformación, y por el otro lado también se correlacionan positivamente con la terminación y el engrasamiento.
en países como el Reino Unido, como Australia, Nueva Zelanda, por ahí te castigan el excesivo engrasamiento. Nosotros tenemos condiciones diferentes, tenemos sistemas pastoriles, digamos, los animales están en pastizales naturales, y hay como una ventanita de tiempo muy acotada en la cual los animales tienen que tienen que llegar al peso y al estado que necesitan para que uno los pueda vender, ¿no? Tienen que estar gorditos y terminados en un momento muy acotado. Entonces, nosotros lo que buscamos es velocidad de crecimiento y también facilidad en la terminación comercial. Lejos de castigar el engrasamiento, de alguna manera lo ponderamos, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son para vos, y esto te pregunto ya en forma, más allá de que quizás hay ya de manual ciertos valores establecidos y demás, ¿cuáles son para vos, cuál es el momento ideal para un corriel? Momento que vos decís, es el mejor momento de esa carne. Que tiene que ver quizás con el peso o con el tiempo, más o menos, para vos, tu criterio. Y, digamos, eso depende mucho, Javier, de la zona, ¿no? Pero, viste, yo te Bueno, diría que contame. pues eso, depende mucho de la zona y del tipo de campo, que yo en Patagonia, si vos tenés un campo que tiene vega y que es un campo que las vegas producen más en el verano, y los corderos los vas a tener ahí en el verano. Si estás en pampa húmeda, los vas a tener antes, los vas a tener capaz que en noviembre o diciembre, ¿no? Pero yo te diría que normalmente un cordero está terminado entre los 2 y 3 meses de edad, dependiendo del campo, está terminado. Si te querés ir a un cordero pesado en la Mesopotamia, seguramente vas a tomarte algunos meses más, ¿no? Para llevarlo a, no sé, por lo menos a 35 kilos, ¿no? Pero eso es muy variable dependiendo del tipo de ambiente en el cual estemos, ¿no? Y del mercado, ¿no? Y del mercado. Sí. O sea, nosotros en Patagonia le apuntamos mucho a un mercado de cordero liviano. En otras regiones le apuntan más a un cordero más mediano, pesado, ¿no? Ujú. Viste que se dice mucho que si se quisiera aumentar de ese kilo 100, kilo 200 que se consume per cápita por año, no alcanzarían las ovejas del país, se dice. ¿Vos creés que si se quisiera y se dieran las condiciones en algunas regiones, hay regiones que están complicados, pero vos creés que eso se puede llegar a modificar en un plazo y cuál sería para vos ese plazo, lo más corto que vos consideres, o decir entre 3 y 5 años como mínimo? ¿Cómo lo ves vos para poder llegar a tener quizás cordero pesado o un par de kilos más, aunque sea? Mirá, claramente hay formas de aumentar la producción. El impacto más grande lo vas a tener aumentando la señalada, obviamente. Pero también hay otras cosas que se pueden hacer integrando áreas. Nosotros tenemos miles de ovejas de refugo que salen de la Patagonia todos los años y que tranquilamente pueden ir a criar o a engordarse fuera de la Patagonia, en pampa húmeda, en Mesopotamia. Parte de esas ovejas, digamos, van a esos destinos, engordan y demás, pero hay muchas que se terminan vainándose o vendiéndose flacas y pasan, digamos, como una manufactura de adulto, ¿no? Ahí ya, digamos, integrando áreas, integrando ese refugo, ya podemos crecer bastante y aumentar la producción de carne. Y lo otro es aumentando la tasa de señalada, ¿no? Yo creo que en la combinación de esas dos cosas y aumentando un poco el peso de la carcasa, tenemos mucho potencial para crecer en producción de carne. Hay que cambiar el Bien. negocio, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Hay que cambiar el negocio. En muchas regiones la producción está muy atomizada, ¿no? Está muy distribuida en majadas muy chiquititas, entonces es muy difícil configurar un estadio. Tenés y tenés que ir en la venta de corderos para desarrollar un negocio. También es importante, viste, que pensemos y generemos los mecanismos por ahí, para sortear esas dificultades en esas regiones, escalando en la comercialización, o que aparezcan otras formas comerciales, ¿no? Se me está cortando mucho, Mauricio. Te cuento, de Tiempo, momento te me quedas pienso congelado que y se me entrecorta mucho el audio. Repetime, ahí ya ni te entendí. Estamos teniendo un congelamiento de la conexión. Vamos a ver si podemos restablecerla. A ver si tenemos suerte. No sé si ustedes les pido. A ver, háblame ahora, por favor, a ver si. Sí.
Sí, Ahí está, bueno, pasamos al 4G. Empezó a fallar la conexión de internet, así que bueno, ahí pasamos al 4G. puede pasar, a esta Te decía hora que, es muy frecuente. sí, te decía que también, digamos, hay que pensar como en otras formas comerciales, ¿no? Hace algunos años hubo una iniciativa en la zona de Pringles donde armaron un fideicomiso ovino que, bueno, a mí me pareció, digamos, una iniciativa interesante para escalar la producción, ¿no? Hay que, digamos, empezar a pensar en algunas figuras comerciales tal vez diferentes para alguna zona, o si no, por lo menos tener algunos espacios donde uno puede escalar en la parte comercial, en la venta, digo. Confinamiento, compartimento, ¿cómo lo ves? Me parece interesante, digamos, los uruguayos hicieron una experiencia muy, muy interesante de compartimiento de vino para exportar a Estados Unidos. Bueno, hay que plantearlo, hay que trabajarlo, ¿no? No es simple porque eso implica negociaciones a nivel sanitario internacional, etcétera. Porque te lo pregunto porque quizás ahí aparece una figura nueva, o que puede ser a partir de una persona nueva que se integra, persona, jurídica, física, lo que sea, o un grupo que se asocian y empiezan a trabajar ahí. Pero me da la impresión, y esto me parece que coincidimos, está demasiado atomizado, demasiado, o sea, como que falta un poco más de alianza, más, más conocerse, juntarse y decir, bueno, vamos con este objetivo. ¿Cuál es tu percepción? Sí, justamente, digamos, el problema, vos imaginate que quieras desarrollar un negocio, viste, de provisión de carne sistemático. Vos tenés que cumplir con la ley de la digamos, calidad, cantidad y continuidad, las 3C, básicamente, ¿no? Entonces, tenés que tener cierto nivel de previsión. Eso es muy difícil si vos tenés una producción muy atomizada, ¿no? Entonces, y lo otro que hay costos que tienen que ver con el transporte, con tomar servicios de faena, de despostado, de envasado, de distribución, etcétera, que tienen como niveles mínimos, viste, de volumen comercial. Si vos no alcanzás esos volúmenes, es muy difícil que lo puedas llevar adelante un emprendimiento comercial de ese estilo, ¿no? Eh, a mí me parece que ahí hay que trabajar con las organizaciones de productores, con los grupos, digamos, con las mesas ovinas locales, provinciales, apoyarse obviamente también en la ley ovina y empezar a generar alternativas para comercializar. Tal vez se pueden armar centros de concentración de ovinos para venta, por ejemplo, digamos. Eso es algo que puede funcionar, ¿no? Digamos, donde se podrían clasificar lo que esté gordo, digamos, para faena, lo que esté flaco para invernada, ¿no? Pero de esa manera uno lograría un volumen comercial tal que los compradores o quienes quieren desarrollar un negocio de escala tengan un espacio donde comprar una cantidad interesante de animales, ¿no? Te llevo de regreso a Corriel, así hablamos un poquito de la parte genética. Padres Corriel, Sí. ¿necesitamos traer de afuera o con lo que tenemos ahora tenemos para varios años? ¿Qué opinas vos? Mirá, nosotros tenemos muy buena genética corriel en Argentina y hemos encontrado padres que, por ejemplo, te afinan una micra en una generación, te afinan una micra, o que te aumentan 1,5 kilos del peso al destete, inclusive padres argentinos que no están evaluados, se han ido a Uruguay y terminan rankeando en Uruguay muy bien, por ejemplo, en características camiseros, sobre todo, digamos, algunos padres de la zona de Pampa Húmeda, sabemos, bueno, sabemos por comentario de los uruguayos, ¿no? Que los han llevado y que después los han evaluado y los han medido en Uruguay, que rankean muy bien. O sea que nosotros tenemos un excelente corriel en Argentina, un muy buen corriel, ¿no? Siempre viene bien la incorporación de sangre de afuera porque, digamos, en todas las razas que tienen pedigrí cerrado, eso lo que te permite de alguna manera es bajar los niveles de consanguinidad, obviamente, Ujú. pero el material genético que tenemos es muy bueno. ¿Y cómo estamos a nivel cantidad de cabañas? No sé si porcentajes muy precisos, pero decir, mira, estamos 30, 20, 40, 60 por ciento de cabañas Corriel que alimentan al provino hoy día. Eh, Más bueno, o yo te menos, diría, ¿eh? la de Patagonia, el 80% o 90%. Y de la zona extrapatagónica,
hay muchas que hacen provino básico, ¿no? Pero las de Sí. Patagonia, la mayoría están en la evaluación poblacional. Ujú. ¿Y vos considerás, y ahora te lo pregunto porque se viene dando que hay un poco más de remates? O sea, en Patagonia ya hay como fechas muy, muy acomodadas, pero se empiezan a dar remates en el resto del país y te lo pregunto más general. ¿Cuánto considerás hoy y cuánto considerás que en un tiempo más pueda llegar a influir la evaluación genética de los animales a la hora de elegir, a la hora de ofertar, a la hora de pujar por esos animales? Porque todavía no se nota tanto cuando salís de Merino y Corriedale. Pero eso No, puede llegar no, a... no, bueno, todavía no se nota porque, por un lado, digamos, hay los volúmenes de otras razas son tal vez un poco menores, ¿no? Entonces, hay como, digamos, mayores, las expectativas están más puestas en tener animales puros de esas razas que en la evaluación genética que puedan tener detrás, no en multiplicarlas. Hay muchas más expectativas detrás de multiplicarlas. Por eso uno ve, por ejemplo, precios muy elevados en razas, que yo, como las de lanadas y demás, que tienen pocos animales, digamos, tan poco, es un bien escaso, hay tan poco que vale mucho, ¿no? Y se paga mucho, ¿no? Pero con el correr del tiempo seguramente también va a ser importante, sobre todo porque, mira, por un lado, parte de nuestros países vecinos, por ejemplo, ya no te aceptan que le vendas nada que no esté evaluado, ¿no? Por ejemplo, vos si querés mandar animales a Brasil, no podés mandar animales a Brasil si no tiene evaluación genética, ¿no? Ujú. Ese es un prerequisito. Con lo cual también vamos a tener barreras comerciales si no tenemos evaluado a nuestros animales. Y por otro lado, en esta misma raza ya se empieza a despertar el interés. Yo el otro día hablaba con Nico después de que le hiciste la nota y me comentaba que, bueno, que varios criadores de la zona del norte y demás lo empezaron a contactar para incorporarse en los programas de evaluación genética, ¿no? Hay algunas que ya están, como Hampshire, como Texel. Bueno, acá hay una raza a doble propósito que desarrollamos acá, que se llama comarqueña, que también tiene su programa de evaluación genética. Y de a poquito se van incorporando las que ingresaron recientemente a la Argentina, ¿no? Ujú. Te cambio de tema, lo dijiste y quería preguntarte porque tengo entendido que me dijeron que sos fanático de Comarqueña. No sé si están así. Aprovecho y me sumo a esto y te pregunto. Bueno, hay un corazoncito puesto ahí porque, bueno, fue una raza que desarrollamos acá en la zona de la comarca de Patagones y Viedma, que fue un trabajo que se hizo en un contexto, ¿no? En un contexto en el cual la lana no valía realmente, fue la salida de los precios sostén, digamos, la última época de los 90 y en los 2000, realmente la lana valía muy poco. Encima, digamos, en la zona nuestra, digamos, hay algunos problemas de contaminación con vegetal, ¿no? Ujú. Con las semillas de trébol de carretilla, que, bueno, por ahí las lanas de algunos lugares, en el partido de Patagonia y demás, tienen un alto contenido vegetal, entonces tenían un bajo precio, y la carne parecía una opción más estable, ¿no? Entonces se desarrolló toda una línea de trabajo enfocada en cruzamientos para carne. Ahí trabajé mucho con Corriel como pie de cría, pero con muchas razas carniceras, Texel, Ile de France, Border Leicester. Eh, y como producto de esos cruzamientos nos iban quedando las hembras F1, las hembras cruzas, ¿no? Claro, este, con la primera tanda de cruzamientos, que era sobre Merino, lo que observábamos es que las cruzas Ildefrance por Merino o Texel por Merino realmente tenían un altísimo porcentaje de ovejas melliceras, tenían una muy buena capacidad lechera, criaban muy bien a sus corderos. Entonces, en ese momento, a tres de mis compañeros, Daniel Miñón, Hugo Giorgetti y Juan García Binet, decidieron combinar un poco Merino, Texel y de France, que eran las razas que habían usado para cruzar, y generaron un producto, digamos, una raza nueva compuesta que tiene un 25% de genes merino y el resto en partes iguales entre Texel y de France. Y se empezó a multiplicar, la empezamos a evaluar, y la verdad que, bueno, los resultados son interesantes, ¿no? Yo diría que la zona nuestra es una raza que tiene un potencial de señalada del 120%, Oh, sí, con corderos únicos que llegan a los 30 kilos al pie de las madres y los mellizos aproximadamente a 25 kilos.
Y la majada adulta que tenemos nosotros, en nuestra zona, está cortando una lana de 27 micras y 2,2 kilos de peso de vellón limpio, ¿no? Es interesante, tiene una difusión regional, o sea, digamos, tenemos el núcleo fundacional que está en la Chacra de Patagonia, y hay 2 productores más que tienen una cabañita, y se ha distribuido mucho en la región, se la usa mucho para cruzamientos terminales, pero bueno, fue un desarrollo que hicimos acá y del cual nos sentimos modestamente orgullosos. Bien. ¿Y cuál es el estatus a nivel, no sé, esto pregunto ya desde la ignorancia, a nivel, no pedigree, pero cómo, pero se los inscribe en algún lado, bajo alguna De hecho, sí, asociación, ¿cómo se manejan? yo te diría que es la última raza ovina argentina inscripta. Una de las fotos que te mandé, donde ves Sí, animales en Palermo, bueno, ahí sí. están algunos de los compañeros que te mencioné cuando la presentamos en Palermo en el 2014. Digamos, hay un registro genealógico de la Ujú. comarqueña, y bueno, nosotros todos los años inscribimos los nacimientos ahí. Más o menos la población hoy en día, ¿de cuántas madres se trataría? ¿Tenés un número Bueno, aproximado? sí, nosotros tenemos, digamos, hay algunos animales en Blanca Grande, en Buenos Aires, algunos animales fueron para Huanquelén, después tenemos acá en Patagones, y yo te diría que animales puros son muy pocos, estaremos en el orden de los 700 por ahí, y después hay aproximadamente, lo que tenemos medido es que hay entre unos 10.000 a 12.000 animales cruzados. Ujú. Es una población relativamente chica, por eso te decía, tiene una importancia regional. Y alguno se acercó y dice, che, tenemos que expandirla, tenemos que hacerla crecer. Viste, con esas ideas casi de mate y mate, te dicen, ¿por qué no empezamos a desarrollar otro núcleo? Así podemos ampliar. ¿Qué se habla? Sí, bueno, así se acercaron, como te comentaba, 2 productores de la zona que tienen, digamos, sus núcleos, digamos, y también el de Blanca Grande. Pero para ampliar la población tendremos que recrear digamos, los cruzamientos que le dieron origen, ¿no? Entonces, Ujú. tratamos de ser prudentes en ese sentido, digamos, no es una raza que va a cambiar la producción ovina argentina ni cosa que se le parezca, pero sí es un recurso que está desarrollado y está disponible, pero para hacerla crecer, obviamente y hacerla crecer en serio, hay que reconstruir un poco los cruzamientos que le dieron origen. Porque la población está cerrada desde el año 98, tuvo algunos ingresos posteriores, pero digamos, si no, empezás a crecer con los niveles de consanguinidad, ¿no? Ujú. Te voy a hacer una pregunta que me llevo biología de segundo año de diciembre con esto, directamente. Dijiste madre Merino, padre Texel y de France en igual cantidad. ¿Repercute el orden? Ya, el esquema de cruzamiento es un poquito complejo de contar, ¿no? Pero digamos, te lo resumo. Por un lado había este, ovejas media sangre, Texel y Merino, y por el otro lado había Ildefran y Merino. A las Texel Merino le dieron, digamos, recién servicio con carneros Ile-France, y a las que eran Ile-France Merino se le dio servicio con carneros Texel. Y lo que nació es lo que se cruzó para dar origen a la comarqueña. Ahí Ah, te queda una proporción de 25% de genes merino y el 75% restante en partes iguales entre esas 2 razas. listo. Bueno, perfecto, te agradezco mucho y perdón, pero, o sea, en algún momento tendría que haber indagado por ese camino. Te agradezco mucho la aclaración al respecto. Eh, Te voy a otro tema que tenemos que hablar, tipificación de carcasas. Bien. Es una preocupación inmensa, inmensa, que lo charlo mucho con Mercedes McCormick, que la vi ahí conectada, la vi a Ingrid también que estaba conectada y ella está con el tema de los valores y demás. Tipificación, ¿qué hacemos? Porque en una zona me dicen tal cosa, en otra zona me dicen tal otra, y te lo planteo desde qué lugar. Yo hace 6 años que trabajo en el mercado de Hacienda de Liniers. Está el novillito de 300 a 350, el novillito de 350 a 390 y el de 390 a 430. Y después tenés novillo, liviano, mediano, pesado. Está categorizado, está tipificado. ¿Qué pasa con la tipificación de carcasas
con los corderos, cuándo es cordero, cuándo es borrego, si es por la dentición, o sea, ponemos la dentición también, qué empezamos a hacer, ¿le damos forma a esto? Bueno, en eso se está trabajando, ¿no? Justamente junto con Mercedes, con Ingrid, Francisco Milisevich y otros compañeros más de INTA, con la gente de la Cámara de Frigoríficos de la Patagonia, con industriales de la Pampa Húmeda y con el equipo de la Dirección de Vinos Caprinos y Camélido, con el equipo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se está trabajando en una propuesta de tipificación de carcasas. Por un lado, digamos, me parece que lo que tenemos que aspirar es a transparentar el negocio y no vender, digamos, gato por liebre. ¿Qué quiero decir esto, no? Tenemos que clarificar qué es cordero, qué es adulto, qué puede ser borrego, ¿no? Eso es lo primero que tiene que estar claro, digamos. Hemos tenido muy malas experiencias que nos han hecho retroceder en mucho tiempo cuando algún vivo por ahí intentó hacer pasar adulto, capón, oveja por cordero, ¿no? Y realmente esas son, digamos, son avivadas que atrasan. Hay un sistema de tipificación que utilizan algunas empresas frigoríficas, sobre todo en el sur, pero no hay un sistema nacional y único que nos permita a todos hablar el mismo idioma, ¿no? Y que todos sepamos que estamos, cuando estamos diciendo cordero, de qué estamos hablando, etcétera, etcétera. Hay una primera clasificación que es por edad, y en ese sentido el año pasado también hubo una modificación interesante que nos permitió de alguna manera acercarnos un poquito más a Australia y Nueva Zelanda en ese aspecto, en la tipificación, ¿no? Y se considera como cordero a todos los animales que tengan hasta 2 incisivos permanentes, que es como lo están haciendo en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Es un animal muy joven que algunos de ellos, digamos, tienen 11, 12 meses, por ejemplo, hasta estamos englobando desde los corderos de señalada destete hasta los que pasaron un primer invierno en el campo y tuvieron su primera esquila, ¿no? Entonces hay una tipificación que claramente va a ser por edad, ¿no? Cordero, borrego, adulto, y después hay una segmentación de pesos. Obviamente hay distintos niveles de peso, ¿no? Hay corderos más livianos, que pueden pesar 9 kilos o menos, hay varias categorías para abajo, ¿no? Y corderos medianos y pesados, ¿no? Y lo mismo también respecto del borrego del adulto, hay distintas categorías de peso y no es lo mismo, digamos, una carcasa que sea corriel que una que es carnicera y demás. Entonces, estamos yendo hacia una propuesta de tipificación que incluya, digamos, aspectos de edad, segmentación de peso, pero también conformación y engrasamiento, ¿no? ¿Por qué conformación y engrasamiento? Bueno, porque la conformación se relaciona con la cantidad de carne y la relación entre la carne, el músculo, digamos, y el hueso, y la proporción de cortes valiosos que tienen los animales, ¿no? Y el engrasamiento, pues, digamos, también cuando tenés problemas de engrasamiento, digamos, aparecen problemas en las cámaras frigoríficas, etcétera, que no te permiten comercializar los animales con esas carcasas como tales, como carcasas, ¿no? En eso también se está trabajando, tratando de generar una propuesta que tome parte del camino recorrido, porque, digamos, en esto también hay que ser prudente. No se puede empezar, ¿viste? De nuevo pensando que todo lo que ya se hizo no sirve, ¿no? Entonces, también en eso se está trabajando, considerando un poco parte de lo que ya se ha hecho y agregando las particularidades de otra zona de manera de que sea una propuesta federal, que un cordero que se produce en la Mesopotamia y que tiene de repente 20 kilos de carcasa encuentre un lugar para ser tipificado, ¿no? A ver, ¿para qué te sirve eso? Te sirve, entre otras cosas, para transparentar, para que tengamos digamos, un lenguaje común, digamos, entre productores e industria, para saber claramente por qué me están pagando, ¿no? Para relacionar precio con calidad, y para en función de eso poder tomar decisiones de, bueno, a qué le tengo que apuntar en cada zona o de acuerdo al mercado al cual le voy a vender, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso, y una pregunta que escuché mucho y después es como que se fue diluyendo esa pregunta, y te la hago porque me parece que está bueno, más allá de que ya la respuesta un poco se puede intuir, te la hago igual porque me parece pertinente e importante. La raza.
¿sí? A la hora de ver la carcasa, para vos, ¿cuánto peso tiene en la raza en sí? Porque digo, vos ya ves la carcasa, ves la conformación, listo. Vos podés decir, No, y te dejo que lo digas. no, decime, dale, te escucho. Vos podés decir, bueno, hay razas que lógicamente son más carniceras, que van a llegar más rápido a determinado peso, razas que son un poco más magras, otras que engrasan un poco más rápido. Después, o sea, cada uno elige y define su forma de engorde. Pero ahora, la raza, ¿cuánto influye para vos en ese producto final, en esa carne? Te lo pregunto porque Bueno, quizás hay quienes hacen cruza terminal y quienes hacen directamente una raza que es el descarte de lo que no va al pedigrí, por ejemplo, y lo considera para faena. mirá, tiene influencia la raza. Justamente yo parte de mi trabajo de tesis fue en relación con el efecto de la raza sobre la calidad de la carcasa y la tipificación. Obviamente, las razas carniceras que tienen más velocidad de crecimiento, en general tienden a tener una mejor conformación. Entonces, cuando vos tipificás, se desplazan hacia las categorías de mejor conformación. Y lo que sí suele suceder es que al mismo peso suelen ser un poquito más magras, ¿no? Suelen ser un poquito más magras, ¿no? ¿Por qué? Porque son más jóvenes. Entonces inician la fase de engrasamiento a pesos superiores. Ahí es donde hay que tener cierta prudencia cuando hablamos de raza y calidad de carcasa, digamos. Entonces, una de las cosas que pudimos ver es que, por ejemplo, hay razas que son muy interesantes para producir cordero liviano. ¿Por qué? Porque justamente, como te decía, nosotros tenemos una ventanita de tiempo muy acotada para terminar los corderos. Y ahí lo que necesitamos es facilidad de engrasamiento. Entonces, hay razas que permiten, que acoplan, digamos, se acoplan bien a los sistemas productivos nuestros, ¿no? Y pueden transformar ese recurso eficientemente y logran el nivel de terminación que necesitas. Y hay otras razas que son más adecuadas tal vez para producir un cordero más pesado, porque van a engrasar a pesos más elevados, entonces cuando son livianas no tienen, ¿viste?, el engrasamiento que vos necesitas. Entonces yo te diría, mirá, la raza sí que es importante y la elección depende mucho del tipo de ambiente en el cual estoy o a qué le quiero apuntar, ¿no? Eh, y vuelvo a tomar algún concepto que discutían con Nico, ¿no? En la otra vez, Ujú. la semana pasada. Hay mucho margen también dentro de la raza, ¿no? Tenemos mucho margen dentro de la raza, o sea, nosotros tenemos diferencias a veces dentro de la raza que son superiores a las diferencias entre razas. Como yo te decía, vos tenés carneros corriel que afinan una micra, que te aumentan 1,5 kilos el peso del destete. Eso es lo mismo que tal vez vos puedas lograr con un cruzamiento con una raza terminal de repente, si tomás los mejores padres para el crecimiento, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a rescatar el tema de las evaluaciones y saber bien cuál es la genética que estamos produciendo y qué van a dar esos padres. Porque muchas veces vamos a buscar herramientas fuera que tenemos dentro de la misma raza, ¿no? Bien. Te cuento que nos quedan 6 minutos y medio. O sea, se Uy, nos qué rápido pasó, pasó no el sé. tiempo. Sí, o sea, ya la medición, a mí a veces el termo me da la medición. Porque, viste, cuando se va terminando ya sé que voy cerquita. Y miré el tiempo y dije, se nos pasó volando. Fueron clarísimas, o sea, clarísimo, clarísimo. Y me parece que se derriban algunos mitos. Uno que me queda ahí pendiente, y si hay alguna pregunta, incorpórenle rápido porque se nos va la charla. No me di cuenta de abrir el espacio antes. Capón. El tema capón. En algunos lugares el capón es como que está mal visto y la carne de capón está mal vista y se paga 3 chirolas. ¿Qué hacemos con eso en la tipificación? No, no, en la tipificación está contemplado, ¿no? Yo te diría, en el mercado mundial, digamos, en el mercado internacional, digamos, hay como dos categorías, ¿no? LAM y Muton. El Muton es el adulto, ¿no? Donde entraría el capón, y vos tenés inclusive, digamos, culturas y países que consumen tal vez más carne de capón que, ¿cómo es que se llama?, que carne de cordero, ¿no? Entonces, tiene que estar, obviamente está considerada en la tipificación y además es una carne de buena calidad. Tal vez, digamos, hay que trabajar un poco más el tema de la maduración de la carne para lograr más terneza, digamos, es un animal un poquito más, o sea, de mayor edad. En eso, digamos, también hemos trabajado. Mirá,
la primera tanda de trabajo que hicimos en INTA relacionado con calidad de carne ovina se enfocó mucho en el cordero. ¿Por qué? Porque es el producto primicia, el más conocido, digamos, el que tiene más valor. Pero hace algunos años también nos enfocamos en la calidad de carne de adultos y vimos que realmente el nivel de aceptación que tenía por paneles de degustadores, la terneza, la jugosidad que alcanzamos era excelente. Lo único que hay que hacer es trabajar un poquito en la maduración. Así que vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Tenemos muchas posibilidades, por ejemplo, trabajando sobre esa categoría, integrando áreas de Patagonia hacia Mesopotamia y Pampa Húmeda, ¿no? Ujú. Bien. Con 4 minutos por delante te pregunto, y ahora ya me están cayendo las preguntas, la de Demián Ceballos. ¿Cómo ves el impacto que podría tener en el futuro en Patagonia los índices de señalada como indicador de bienestar animal global para los consumidores de fibras y o carnes? Y es un indicador, obviamente, una tasa de señalada, la tasa de señalada es un indicador que te refleja, ¿no?, el estatus nutricional de los animales, pero también te refleja otras cuestiones como puede ser los problemas que puedes tener de predación y demás, ¿no? Yo creo que si nosotros estamos pensando en certificar normas de bienestar animal, obviamente es un indicador que va a ser mirado, ¿no? Que va a ser mirado, el porcentaje señalado por quien te compre. Me parece que si logramos encadenar todas las prácticas de manejo que estamos proponiendo, uno dice, bueno, la consecuencia lógica debería ser que aumentemos esa tasa de señalada, ¿no? Debería ser la consecuencia lógica. Pero obviamente es un indicador que que va a ser mirado. Ujú. Bien. Última pregunta porque nos quedan 3 minutos. ¿Qué razas se adaptarían más? Ah, ya, se me escapó. ¿Qué razas se adaptarían más para producir el cordero liviano que se adapta mejor a la ventana de pasto que mencionaste en provincia de Buenos Aires? Mira, en provincia de Buenos Aires, digamos, Corriel es la raza doble propósito, digamos, por excelencia, más difundida, pero también en el sur bonaerense se produce mucho con merino, ¿no? Ujú. Yo te diría que tal vez en el sur, donde las bonaerense, en la zona de Patagonia y Villarino, digamos, ahí el merino anda muy bien y lo está demostrando, ¿no? Hay alrededor de 300.000 ovejas ahí en el sur bonaerense produciendo casi tanto como en la isla, ¿no? Y después para el resto, tranquilamente el corriel. Y si uno quiere agregarle algún puntito más, siempre y cuando haya, digamos, solucionado todos los problemas que son sanitarios, tenga una buena tasa de señal además, bueno, ahí pueden incorporar algún cruzamiento o, como te decía, digamos, incorporar padres que sean mejoradores en características de crecimiento. Pero esos son los dos pies de cría que tenemos en Argentina digamos, y que además tienen plasticidad para todos los ambientes. Bien. Minuto 30. ¿Cuánto tiempo debería ser la maduración de carne de capón? ¿7 días alcanza? Pregunta Gustavo Almacio. Sí, o sea, hemos visto que en esos días alcanza. Sí, después Perfecto. ahí, digamos, hay un temita, ¿no? Que los industriales conocen mejor que yo, que tiene que ver con el tiempo que pueden mantener los animales en las cámaras, ¿no? Y el espacio, etcétera. Perfecto. Bueno, ahí tenemos todo respondido. Gente que se sumó desde, bueno, de nuestro país, de todos lados fui viendo. Te lo cuento porque ya estamos cerrando. Desde Tierra del Fuego hasta Corrientes, Córdoba, pasando por Paraná, pasando por provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, gente de Uruguay, gente de Brasil, gente de Chile, se sumaron para verte a vos. Así que, Mauricio, quiero agradecerte muchísimo esta charla y, por supuesto, agradecerles a todos los que están ahí. Nos queda un minuto. Bueno, gracias a vos. La verdad que me gusta mucho el espacio que se ha creado porque realmente permite llegar a mucha gente, digamos, difundiendo lo que hacemos a todos los que nos gusta y tenemos pasión por el ovino, y sobre todo porque se integra gente de muchos lugares distintos, como vos decías, de muchos países, y que a partir de una charla, digamos, amena, podamos difundir y compartir lo que estamos haciendo, me parece bárbaro, ¿no? Un placer. Mauricio Álvarez, ingeniero zootecnista, doctor en producción animal, hoy conversó con nosotros. Nos reencontramos el martes próximo. Gracias. Hasta pronto. Gracias a vos, Javier. Un abrazo a todos. Chau, chau.